A lo largo de la historia de la humanidad ha habido infinidad de eventos y ocurrencias que han quedado sin explicación alguna, como la mítica fecha del 2 de julio de 1947 cuando sucedería el caso de Roswell que daría paso a la ufología moderna como la conocemos, y, como en este canal nos enfocamos en las teorías de conspiración, criptidos y demás cosas que la gente normal tacharía de locas y descabelladas, hoy veremos el iceberg de eventos misteriosos, en el cual veremos diferentes entradas extraordinarias, como el asesinato de JFK, la batalla de Los Ángeles, el proyecto Filadelfia entre otros. Ahora sí, sin decir más wow, antes de empezar considera dejar una suscripción al canal y si te gusta el video, un like. Ahora sí empezamos. Glitches in the reality es un término que a menudo se usa en la ciencia ficción y en las discusiones filosóficas sobre la naturaleza de la realidad. Se refiere a la idea de que hay errores o anomalías en la realidad que percibimos, similares a los glitches o errores que pueden ocurrir en un videojuego o en un programa de computadora. Estos glitches pueden tomar muchas formas, desde la sensación de déjà vu, la sensación de que has experimentado una situación antes, hasta fenómenos más inexplicables que parecen desafiar las leyes de la física y la lógica, como experiencias fuera del cuerpo. Muchas personas en todo el mundo han informado de haber tenido experiencias en las que sienten que su conciencia o yo se ha separado de su cuerpo físico. El efecto Mandela es un fenómeno donde un grupo de personas recuerda un evento de manera diferente a como realmente ocurrió. Se llama así por el famoso caso en el que algunas personas recordaban incorrectamente que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80. Experiencias cercanas a la muerte. Las personas que han estado al borde de la muerte a veces informan experiencias muy vívidas y a menudo transformadoras que pueden incluir la sensación de salir del cuerpo, pasar por un túnel, o encontrarse con seres fallecidos. Como aquella teoría que dice que vivimos en un planeta prisión, y la luz y el túnel que vemos al morir es una red eléctrica que cubre al planeta y que atrapa nuestras almas para obligarnos a reencarnar para alimentar a seres extraterrestres reptilianos de nuestras emociones. ¿No? El vuelo 370 de Malaysia Airlines, un vuelo internacional de pasajeros, desapareció en circunstancias misteriosas el 8 de marzo de 2014 mientras volaba de Kuala Lumpur, Malasia, a Beijing, China. A pesar de una búsqueda masiva y costosa, el avión nunca fue encontrado y se presume que se estrelló en el sur del Océano Índico. A bordo del Boeing 777-200 había 227 pasajeros de 14 naciones y 12 miembros de la tripulación malasia. El avión despegó a las 0:41 hora local y se esperaba que aterrizara en Beijing a las 6:30 hora local. El último contacto con el avión fue a las 01:19 hora local, cuando el copiloto respondió a la torre de control de Kuala Lumpur con un simple buenas noches, Malaysian 370. Poco después de la última comunicación, el avión giró bruscamente hacia el oeste, lo que llevó a los investigadores a creer que el avión fue desviado deliberadamente. La búsqueda del avión se convirtió en la más costosa de la historia de la aviación y se centró en el sur del Océano Índico, basándose en análisis de señales de satélite. Aunque la investigación oficial concluyó que el avión se estrelló en el Océano Índico, no se encontraron restos significativos del avión y las circunstancias exactas de la desaparición siguen siendo un misterio. Hay muchas teorías sobre lo que sucedió, desde un secuestro hasta un fallo mecánico, pero ninguna ha sido confirmada. El asesinato de John F. Kennedy se refiere al asesinato del 35º presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas. Kennedy fue asesinado mientras viajaba en un automóvil descapotable en una caravana, en una visita oficial a Dallas. Lee Harvey Oswald fue arrestado ese mismo día y acusado del asesinato.
Sin embargo, Oswald fue asesinado 2 días después por Jack Ruby antes de que pudiera ser procesado. La Comisión Moran, establecida para investigar el asesinato, concluyó en 1964 que Oswald había actuado solo en el asesinato. El asesinato de Canary es considerado un momento crucial en la historia de los Estados Unidos debido a su impacto en la nación y las repercusiones políticas globales. Su muerte marcó un punto de inflexión en la historia estadounidense y ha sido objeto de numerosos estudios y teorías de conspiración a lo largo de los años. El término 9/11 se refiere a una serie de ataques terroristas coordinados que ocurrieron en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Estos ataques fueron llevados a cabo por 19 miembros de la organización terrorista Al-Qaeda. Los ataques consistieron en el secuestro de 4 aviones comerciales. 2 de estos aviones, el American Airlines vuelo 11 y el United Airlines vuelo 175, fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, lo que resultó en el colapso de ambos edificios pocas horas después. El tercer avión, el American Airlines vuelo 77, fue estrellado contra el Pentágono en Arlington, Virginia. El cuarto avión, el United Airlines vuelo 93, se estrelló en un campo en Pensilvania después de que los pasajeros intentaron retomar el control del avión de los secuestradores. Estos ataques resultaron en la muerte de 2.977 personas y causaron lesiones a más de 6.000. The Somerton Man se refiere a un caso no resuelto de un hombre no identificado encontrado muerto en 1948 en la playa de Somerton, cerca de Adelaida, Australia del Sur. Es también conocido como el misterio del hombre de Taman Sud debido a un pedazo de papel encontrado en un bolsillo oculto de los pantalones del hombre, que decía Taman Sud, que significa terminado o acabado en persa. El hombre no llevaba identificación y las etiquetas de todas sus ropas habían sido removidas. Además, los esfuerzos por identificarlo a través de huellas dactilares y retratos hablados resultaron infructuosos. En el coche del hombre se encontró un libro de poemas persas, la Rubaiyat de Omar Khayyam, con un código enigmático escrito en él, que hasta el día de hoy no ha sido descifrado. A pesar de las extensas investigaciones, la identidad del hombre, las circunstancias que rodearon su muerte y el significado del código siguen siendo un misterio, lo que ha llevado a mucha especulación y teorías de la conspiración a lo largo de los años. El caso del hombre de Somerton es considerado uno de los misterios más profundos de Australia. La lluvia de carne de Kentucky es un evento que ocurrió en el condado de Bass, Kentucky, Estados Unidos, el 3 de marzo de 1876. Durante un periodo de varios minutos, trozos de carne roja cayeron del cielo en un área de aproximadamente 100 por 50 yardas. Los trozos de carne, que se describieron como parecidos a la carne de res, fueron encontrados en el suelo, en los techos y en las cercas. El origen de esta carne sigue siendo un misterio, aunque algunas teorías sugieren que pudo haber sido causada por un fenómeno meteorológico inusual o por aves de presa que regurgitaron su comida mientras volaban. Una de las teorías más aceptadas es que un grupo de buitres vomitó simultáneamente mientras volaba sobre el área, lo que resultó en la lluvia de carne. El evento fue investigado por varios científicos de la época, incluyendo al Dr. L.D. Castenbine, quien publicó un artículo en el Louisville Medical News en 1876. En su artículo, Castenbine concluyó que la carne era de origen humano y sugirió que la lluvia era el resultado de algún tipo de fenómeno desconocido. La desaparición de Amelia Earhart se refiere a un evento histórico que ocurrió el 2 de julio de 1937, cuando la aviadora estadounidense Amelia Earhart y su navegante Fred Noonan desaparecieron sobre el Océano Pacífico durante un intento de volar alrededor del mundo. Earhart era una pionera en la aviación y fue la primera mujer en volar sola a través del Atlántico.
En 1937, ella y Noonan emprendieron un viaje para volar alrededor del mundo, un logro que habría sido un hito en la historia de la aviación. Después de completar aproximadamente 2/3 de su viaje, Earhart y Noonan despegaron de Lae, Nueva Guinea, con destino a la isla Howland, una pequeña isla en el Pacífico. Sin embargo, nunca llegaron a su destino y se perdió todo contacto con ellos. A pesar de una extensa búsqueda por parte de la Guardia Costera y la Marina de los Estados Unidos, ni Earhart, ni Noonan, ni su avión fueron encontrados. La desaparición de Amelia Earhart sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación y ha sido objeto de muchas teorías y especulaciones a lo largo de los años. Algunas de estas teorías sugieren que se estrellaron en el mar, mientras que otras sugieren que pudieron haber aterrizado en un atolón deshabitado y vivido como náufragos. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada definitivamente. La masacre de Doug Johnson parece ser una historia o leyenda que supuestamente ocurrió hace muchos años en la ciudad de Sanborn, Indiana. Según la historia, un doctor y su esposa fueron encontrados mutilados en su casa a las afueras de Sanborn, y sus restos habrían sido esparcidos por el patio y los alrededores de la propiedad. Los testigos que encontrarían los restos del doctor y su esposa quedarían horrorizados por la escena y contarían que tiempo después la propiedad quedaría abandonada y siempre que alguien pasaba por ahí, las personas eran invadidas por una sensación de terror y un silencio total. Se creería que la pareja habría sido asesinada, pero nunca se encontró al culpable. La Batalla de Los Ángeles se refiere a un incidente que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en la noche del 24 al 25 de febrero de 1942 en Los Ángeles, California. Durante este incidente, las defensas antiaéreas de los Estados Unidos dispararon miles de proyectiles contra lo que se creía que eran aviones enemigos. El incidente ocurrió poco después del ataque a Pearl Harbor, cuando los temores de un ataque enemigo en la costa oeste de los Estados Unidos estaban en su punto más alto. Las luces de búsqueda barriendo el cielo y los disparos antiaéreos crearon una escena caótica y espectacular, que fue ampliamente reportada por la prensa. Sin embargo, a pesar de la intensa respuesta antiaérea, no se encontraron evidencias de la presencia de aviones enemigos. Algunos informes sugieren que los disparos antiaéreos fueron provocados por un globo meteorológico, mientras que otros sugieren que fue el resultado de un error de identificación o incluso de un ataque de nervios colectivo. El incidente ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración y especulaciones a lo largo de los años, incluyendo afirmaciones de que los objetos voladores eran de origen extraterrestre. La transmisión de Max Headroom se refiere a un incidente de intrusión de señal de televisión que ocurrió en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1987. Durante este incidente, dos estaciones de televisión, WGN-TV y WTTW, tuvieron su señal de transmisión interrumpida por un video de un individuo disfrazado del personaje de televisión Max Headroom. Max Headroom era un personaje de inteligencia artificial de una serie de televisión británica y se había convertido en un icono de la cultura pop de los años 80. En el video de la intrusión, el individuo disfrazado de Max Headroom aparece realizando una serie de acciones extrañas y diciendo cosas incoherentes. A pesar de las investigaciones y las reacciones de la gente, el individuo responsable de la intrusión nunca fue identificado. El ataque sónico de La Habana se refiere a una serie de incidentes reportados por el personal de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba, entre finales de 2016 y 2018. Los diplomáticos y sus familias informaron de una variedad de síntomas que incluían pérdida de audición, mareos, zumbidos en los oídos, dolor de cabeza, fatiga y dificultades cognitivas. Estos síntomas llevaron a la especulación de que el personal de la embajada había sido atacado con algún tipo de arma sónica.
Las investigaciones de los Estados Unidos y Canadá no han podido determinar la causa de los síntomas. Las teorías sobre la causa de los síntomas varían desde ataques sónicos hasta enfermedades virales, pero hasta la fecha, no se ha llegado a una conclusión definitiva. La plaga de baile de 1518 se refiere a un extraño evento que ocurrió en Estrasburgo, Alsacia, ahora parte de Francia, en julio de 1518. Una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar en la calle, y en el transcurso de una semana, más de 30 personas se habían unido a ella. Al final de un mes, se dice que hasta 400 personas estaban bailando. Muchos de ellos murieron de ataques al corazón, derrames cerebrales o agotamiento. Algunos sugieren que fue el resultado de una intoxicación alimentaria causada por el cornezuelo del centeno, un hongo que crece en el centeno y el trigo y que puede tener efectos similares a los del LSD cuando se consume. Otras teorías sugieren que fue un caso de histeria colectiva o estrés inducido por las duras condiciones de vida de la época. La causa de este evento sigue siendo un misterio. El Bowman Blackout se refiere a un extraño apagón masivo que ocurrió en la madrugada del 3 de mayo de 1985, dejando a 132,000 personas en el área del Gran Beaumont sureste de Texas sin electricidad. Los funcionarios de la compañía eléctrica local, Gulf States Utilities, atribuyeron el apagón a una tormenta de rayos en Alabama, aproximadamente a 100 millas al norte de Beaumont. Sin embargo, hay informes de que la verdadera razón del apagón fue un pantera negra que habría entrado en la subestación y causado destrozos. Esta explicación es un tanto extraña, ya que las panteras negras no son originarias de Texas. Además, se informó que los coches de las personas se detuvieron y se apagaron mientras conducían y que se recibieron informes de la recepción de estaciones de radio y televisión de Houston. Athelston Murders se refiere a una serie de asesinatos que tuvieron lugar desde 1865 hasta 1985 en el suburbio de Athelstone en Australia del Sur. Estos asesinatos son notables porque todos ocurrieron en la misma propiedad cada 30 años, fueron cometidos por el padre de la familia, y los cuerpos de las víctimas fueron desechados en circunstancias similares. El primer caso registrado fue el de William Carrington, quien asesinaría a su esposa e hijos en 1865. Posteriormente, se registraron casos similares cada 30 años en la misma propiedad, con el padre de la familia residente encontrado en un estado de desorientación y cubierto de sangre. Todos los condenados por los asesinatos negaron cualquier conocimiento o participación en los crímenes. Y varios de estos afirmaron que la casa estaba embrujada o habitada por entidades demoníacas, informando de ruidos extraños provenientes del baño en las noches y en general un sentimiento de inquietud. El incidente del ET de Varginha es uno de los casos más conocidos en la ufología brasileña. Según los informes, comenzó el 20 de enero de 1996, cuando 3 mujeres de la ciudad de Varginha, Brasil, afirmaron haber encontrado una criatura extraña mientras volvían a casa. La describieron como un ser de piel marrón, con ojos rojos y 3 protuberancias en la cabeza, similar a las descripciones típicas de un extraterrestre. En las horas y días siguientes al supuesto encuentro, hubo varios informes de avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, y otras criaturas similares en la zona. Algunos informes incluso sugerían que el ejército brasileño había capturado a algunas de estas criaturas. Uno de los aspectos más extraordinarios del caso es la afirmación de que el ejército brasileño estuvo involucrado. Según algunos informes, el ejército fue visto en la zona poco después de los supuestos avistamientos, lo que llevó a especulaciones de que estaban allí para recuperar a las criaturas o para encubrir el incidente.
El misterio del faro de las Islas Flannan se refiere a un incidente ocurrido en diciembre de 1900, cuando 3 fareros desaparecieron sin dejar rastro en la isla de Alien Moor en las Islas Flannan, Escocia. Los fareros, James Duckett, Thomas Marshall y Donald MacArthur, eran experimentados marinos. Cuando un barco de suministros llegó a la isla el 26 de diciembre, encontró el faro vacío. No había señales de los hombres, ni de lucha ni de mal tiempo. La única pista era una entrada en el diario del faro que describía tormentas severas y que uno de los hombres había estado llorando, lo cual era extraño ya que todos eran experimentados marinos. A pesar de una extensa búsqueda e investigación, nunca se encontró ninguna explicación para la desaparición de los hombres. La desaparición de David Lang se refiere a una historia que circuló en el siglo XIX sobre un hombre llamado David Lang. Según la historia, Lang estaba trabajando en su campo un día en 1880 cuando de repente desapareció enfrente de todos, mientras su esposa, sus hijos y 2 hombres que pasaban en un carruaje lo observaban. No hubo señales de lucha, no cayó en ningún agujero visible, simplemente desapareció de la faz de la tierra en ese momento y a pesar de las búsquedas exhaustivas, Lang nunca fue encontrado. Es importante señalar que la historia de la desaparición de David Lang es ampliamente considerada una leyenda o un mito. No hay registros históricos o documentación que respalden la existencia de Lang. La historia parece haberse originado a partir de un cuento corto escrito por Stuart Palmer en 1953, que luego fue retomado y presentado como un hecho real en varios libros y programas de televisión sobre lo paranormal. La desaparición de Amy Bradley se refiere a un caso sin resolver que ocurrió en 1998. Amy Lynn Bradley era una ciudadana estadounidense que desapareció durante un crucero por el Caribe en el barco Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean International. El 24 de marzo de 1998, Amy fue vista por última vez en el balcón de su cabina por su padre alrededor de las 5:30 de la mañana. Cuando su padre se despertó alrededor de las 6 de la mañana, Amy ya no estaba en la cabina. A pesar de una extensa búsqueda en el barco y en el mar, no se encontró ninguna pista de su paradero. Desde su desaparición, ha habido varias afirmaciones y posibles avistamientos de Amy en varios lugares, principalmente en el Caribe. Sin embargo, su paradero sigue siendo desconocido. El caso ha recibido atención mediática significativa y la familia Bradley ha estado trabajando con investigadores privados en un intento por encontrarla. A día de hoy, la desaparición de Amy Bradley sigue siendo un misterio. Missing 411 es una serie de libros escrita por el investigador David Pollards. La serie, que comenzó con un libro publicado en 2012, documenta casos de personas que han desaparecido en circunstancias misteriosas en parques nacionales y bosques de los Estados Unidos y de otras partes del mundo. Paulides, un exdetective de la policía, comenzó a investigar estos casos después de que un empleado del parque le contara sobre la sorprendente cantidad de personas que desaparecen en los parques nacionales de los Estados Unidos sin una explicación clara. Desde entonces, ha recopilado cientos de casos, algunos de los cuales se remontan a más de un siglo. Los casos en Missing 411 a menudo presentan similitudes desconcertantes, como desapariciones en áreas con terreno difícil, perros de búsqueda que no pueden o no quieren rastrear, y cuerpos encontrados en lugares que ya habían sido buscados. A pesar de la extensa investigación de Paulides, rara vez se encuentran respuestas definitivas en estos casos, y muchos permanecen sin resolver. Ok, yo sé la respuesta a este misterio: seres interdimensionales. Sí, así es. ¿Recuerdan el último video en el cual hablé brevemente de ellos? Pues aquí están otra vez usando sus medios, los cuales no conozco, de teletransportación para abrir portales desde su realidad a la nuestra y abducir personas para sus malévolos propósitos. ¿Qué malévolos propósitos? No lo sé, experimentos, supongo.
Las hermanas Palek se refieren a un caso que algunos interpretan como una posible evidencia de la reencarnación. La historia comienza en 1957 en Hexham, Inglaterra, cuando dos hermanas, Joanna Pollock de 11 años y Jacqueline Pollock de 6 años, murieron en un accidente automovilístico. Un año después, su madre dio a luz a gemelas, Gillian y Jennifer. Cuando las gemelas eran lo suficientemente mayores, comenzaron a pedir juguetes que pertenecían a las hermanas fallecidas, a pesar de que nunca las habían visto antes. Además, mostraron un miedo irracional a los coches en movimiento y podían señalar los lugares que sus hermanas habían frecuentado, a pesar de que nunca habían estado allí. Lo más sorprendente es que Jennifer tenía una marca de nacimiento en su cintura que coincidía exactamente con una cicatriz que Jacqueline había tenido, y Gillian tenía una marca de nacimiento similar a una que Joanna tenía. Estos eventos fueron documentados por el Dr. Ian Stevenson, un psiquiatra de la Universidad de Virginia que dedicó gran parte de su carrera a la documentación de casos de niños que recordaban vidas pasadas. Frederick Valentich, un piloto australiano de 20 años, despegó de Moorabbin, Victoria, en un Cessna 182L, con la intención de volar a Ken Island para recoger cangrejos. Era la noche del 21 de octubre de 1978. Durante su vuelo sobre el estrecho de Bass, que separa el continente australiano de Tasmania, Valentich informó por radio que estaba siendo seguido por un objeto volador no identificado, OVNI. Describió el objeto como brillante y metálico, con una luz verde. Según Valentich, el objeto se movía a gran velocidad y a veces se acercaba a su avión. Valentich informó que su motor estaba funcionando de manera irregular y luego su transmisión se cortó abruptamente. La última cosa que se escuchó de él fueron 17 segundos de un ruido metálico proveniente de su avión. A pesar de las extensas búsquedas por aire y mar durante los días siguientes, ni Valentich ni su avión fueron encontrados. La desaparición de Glenn y Basie Hyde se refiere a un misterioso caso sin resolver que ocurrió en 1928. Glenn y Basie Hyde eran una pareja de recién casados que desaparecieron mientras intentaban realizar un viaje en balsa por el río Colorado a través del Gran Cañón. Glenn, un aventurero de Idaho, y Basie, su joven esposa, se embarcaron en su luna de miel con la intención de establecer un récord como la primera mujer en realizar ese viaje. Sin embargo, después de un último avistamiento en noviembre de 1928, la pareja nunca fue vista ni escuchada nuevamente. En diciembre de 1928, su balsa fue encontrada en perfectas condiciones, pero sin rastro de la pareja. A pesar de las extensas búsquedas y las numerosas teorías sobre su destino, el misterio de lo que le sucedió a Glenn y Basie Hyde nunca ha sido resuelto. Algunas teorías sugieren que se ahogaron, mientras que otras sugieren que abandonaron su viaje y comenzaron una nueva vida bajo identidades diferentes. La desaparición de James Wortham es en realidad una historia ficticia escrita por Ambrose Bierce, un autor y periodista estadounidense conocido por sus cuentos de terror y misterio. La historia se titula Un suceso en Owl Creek Bridge y fue publicada por primera vez en 1890. En la historia, James Wortham era un zapatero de Leamington, Warwickshire, Inglaterra, que aceptó un desafío para correr sin parar desde Leamington hasta Coventry, una distancia de más de 16 kilómetros. Durante la carrera, Wortham desapareció repentinamente frente a los ojos de sus amigos que lo seguían de cerca. A pesar de las búsquedas, nunca se encontró rastro de él. El incidente del paso Dyatlov se refiere a un misterioso evento que ocurrió en los Urales del norte de Rusia en febrero de 1959. 9 excursionistas experimentados murieron en circunstancias inexplicables. El grupo, liderado por Igor Dyatlov, estaba haciendo una travesía de invierno en esquí a través de los montes Urales. Sin embargo, nunca llegaron a su destino.
Cuando los equipos de rescate encontraron su campamento abandonado, descubrieron que la tienda de campaña había sido cortada desde el interior y los excursionistas habían huido descalzos en la nieve pesada. Los cuerpos de los excursionistas fueron encontrados dispersos en el área circundante, algunos de ellos con lesiones internas graves pero sin signos externos de trauma. Además, algunas prendas de vestir de las víctimas mostraron altos niveles de radiación. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías, incluyendo avalanchas, hipotermia, infrasonido inducido por el viento, ataques de animales salvajes, y hasta encuentros con extraterrestres o pruebas militares secretas. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha podido explicar completamente el incidente. El cuerpo de Sinsui se refiere a los restos momificados de una mujer llamada Sinsui, también conocida como Lady Dai o la Marquesa de Dai. Sinsui fue la esposa de Li Kan, el marqués de Dai durante la dinastía Han en China, alrededor del año 200 a.C. Lo que hace que el cuerpo de Sinsui sea tan notable es el increíble estado de conservación en el que se encontró su momia. Fue descubierta en 1971 en un túmulo funerario en la provincia de Hunan, y es considerada la momia mejor conservada jamás encontrada. Su piel todavía es flexible, sus venas y arterias aún contienen sangre, y sus órganos internos aún están intactos. Además de su estado de conservación, la tumba de Sinsui también es famosa por la cantidad y calidad de los artefactos que se encontraron en ella, que proporcionan una visión inestimable de la vida durante la dinastía Han. Aunque la causa exacta de la muerte de Sinsui sigue siendo un misterio, los exámenes de su cuerpo han revelado que sufrió de varias enfermedades crónicas, incluyendo arteriosclerosis, obesidad y una enfermedad del hígado. Las cartas de Circleville se refieren a una serie de cartas anónimas enviadas a los residentes de Circleville, Ohio, en los Estados Unidos, durante la década de 1970 y 1980. Las cartas contenían información personal y a menudo acusaciones difamatorias sobre los destinatarios. El caso más famoso involucra a Mary Gillespie, una conductora de autobús escolar que comenzó a recibir cartas anónimas en 1976. Las cartas acusaban a Gillespie de tener un romance con el superintendente de las escuelas locales, una acusación que ella negó. El misterio se intensificó cuando el esposo de Gillespie, Ron, recibió una carta que decía que si no detenía el supuesto romance de su esposa, su vida estaría en peligro. Poco después, Ron murió en lo que parecía ser un accidente de coche. A pesar de las investigaciones y un arresto relacionado con las cartas, el autor de las cartas de Circleville nunca fue definitivamente identificado y el caso sigue siendo un misterio sin resolver. Las cartas dejaron de llegar en la década de 1990, pero el caso ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración desde entonces. Es uno de los misterios sin resolver más intrigantes de la historia de Ohio. El experimento Filadelfia es una supuesta operación militar que se dice que ocurrió en 1943 en la que el destructor escolta de la Armada de los Estados Unidos, USS Eldridge, se volvió invisible o teletransportó de Filadelfia, Pensilvania, a Norfolk, Virginia. Según la leyenda, este experimento fue parte de un plan de la Armada de los Estados Unidos para desarrollar tecnología de camuflaje y teletransportación. Es importante mencionar que la Armada de los Estados Unidos ha negado repetidamente la existencia del experimento Filadelfia y afirma que tales tecnologías no están en consonancia con las leyes físicas conocidas. La nube de Héctor se refiere a un fenómeno meteorológico notable que ocurre en la isla Melville, en el Territorio del Norte, Australia. Es una de las tormentas más consistentemente grandes del mundo, y ocurre regularmente casi todos los días durante ciertas épocas del año.
La nube de Héctor se forma sobre la isla Melville y la isla Bathurst en el mar de Timor, generalmente a mediados de la tarde. La tormenta puede alcanzar alturas de más de 20 kilómetros y es famosa por sus espectaculares tormentas eléctricas. El fenómeno lleva el nombre de Héctor, un piloto de la Segunda Guerra Mundial que fue uno de los primeros en volar en la tormenta. Desde entonces, la nube de Héctor ha sido objeto de estudio por parte de los científicos debido a su regularidad y tamaño, lo que la convierte en un laboratorio natural para el estudio de las tormentas severas. A pesar de su intensidad, la nube de Héctor rara vez causa daños significativos debido a su ubicación remota. Lo que hace misteriosa a la nube de Héctor es su consistencia y regularidad, así como su enorme tamaño. Aparece casi todos los días durante la estación húmeda en la misma ubicación y a la misma hora, alrededor de las 3 de la tarde. Además, puede alcanzar alturas de más de 20 kilómetros, lo que la convierte en una de las tormentas más poderosas y predecibles del planeta. A pesar de décadas de observación y estudio, los científicos todavía no comprenden completamente por qué la nube de Héctor es tan regular y predecible, ni por qué alcanza alturas tan extremas.